Pablo de Tarso nos recuerda, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque todos los muertos serán resucitados incorruptibles. Por eso, es inevitable ver las señales y acontecimientos que se muestran para el hombre que está percibido, siente y reconoce el poderío que lleva en su interior. Tener un cambio es el llamado que se nos ha hecho hace muchísimo tiempo. Hacerlo es la tarea que cada uno como espíritu reconocido debe realizar. Hoy tendremos un programa maravilloso y los invitamos a escuchar el corazón que nos crea la necesidad imperiosa de cambio, transformación y mutación. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos nuestros corazones, a toda nuestra familia de La Voz de los Corazones, que nuevamente se une con nosotros a acompañarnos estos sábados. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un invitado maravilloso que se une a nuestra mesa de trabajo. Su nombre es Juan Felipe Gutiérrez. Bienvenido. Cuéntanos quién es Juan Felipe, a qué se dedica. Bueno, gracias Nancy. El día de hoy estoy muy contento por formar parte del grupo de La Voz de los Corazones. Bueno, soy una persona que normalmente trabajo en una empresa de aceites y filtración para carros, pero que con el tiempo he venido haciendo unas investigaciones y unas transformaciones dentro de mi vida en cuanto a todo lo que es del espíritu, y que me ha llamado siempre la atención toda esta información. Entonces esto es lo que vengo haciendo en mi vida, y muy contento de hacer parte de este equipo. Muchas gracias. Qué bueno, Felipe. Bienvenido a esta mesa de trabajo. Y hoy tenemos un invitado maravilloso. Cuéntanos quién es. Bueno, el día de hoy entonces nos acompaña alguien que ya había estado con nosotros en uno de los programas anteriores, nuestro hermano Andrés Zapata desde Cali. Mi hermano, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Me encanta y me fascina estar con ustedes. Tienen un programa muy especial que edifica mucho a quien está buscando estas preguntas, estas necesidad de comprender estos acontecimientos que se viven hoy en la Tierra. Juan Felipe, bienvenido. Gracias por hacerme parte de este programa. Y a Nancy también, muy buenos días, y a toda la mesa de trabajo. Bienvenido, Andrés. Hoy, como cada 8 días, tenemos un tema maravilloso. El tema del día de hoy, los mutantes por excelencia. Un camino que impulsa a la perfección. Bienvenidos. Yo nací en Sudamérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, entonces, retomando con lo del tema del día de hoy, entonces, Andrés, surge una gran pregunta, como para darnos cuenta cómo funciona. Entonces, ¿qué significa la palabra mutación, regeneración? ¿Es esto igual a resurrección? Bueno, antes que resolver la definición de la palabra, siendo que es necesaria para poder comprender, podríamos sustentarnos en un programa pasado que se hizo en el anterior programa, donde se tocó los días de creación.
Recordemos solamente un pequeño extracto del segundo día, donde en el sexto impulso empiezan a suceder cosas en quienes estamos hoy habitando la tierra. El poder comprender este suceso histórico que se vive hoy en la tierra se puede, a partir de ese segundo día de creación, sexto impulso, comprender de forma clara, porque ahí empiezan a suceder unas fuerzas, empiezan a manifestar unas fuerzas o una necesidad interna de poder llegar a respuestas, a resoluciones, a la comprensión de qué es lo que está pasando con todos estos acontecimientos. Entonces, si nosotros recordamos el programa pasado, cuando nos está hablando de un segundo día, sexto impulso, y dice que aparece la realidad verdadera, los primeros conocimientos de la realidad verdadera. Allí empieza un punto definitivo en esto que tú acabas de mencionar, Juan Felipe, que es el tema de la mutación y como resultado una resurrección. Porque fíjate que en ese sexto impulso, encontrándonos nosotros quienes estamos con esta necesidad de comprender lo que sucede hoy, con esa primera realidad verdadera o esos conocimientos de la realidad verdadera, él desenlaza en algo y es los primeros ejercicios. Ahí empieza a suceder realmente un proceso de transformación. Cuando yo conozco una realidad verdadera que desconocía, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la parte del conocimiento, con lo que a través de mis cinco sentidos estoy llevando como memorias, y con base en eso yo empiezo a hacer unos ejercicios y unas prácticas, ahí hay una tercera fase dentro de ese sexto impulso, que tiene que ver con los saneamientos espirituales. Entonces, ahí hay una mecánica que seguramente en el transcurso del programa iremos tocando, pero que si nosotros enlazamos esas tres condiciones como un resultado de un sexto impulso, podemos llegar a lo que acabas de mencionar, una mutación con base en conocimiento que me va a permitir a mí un resultado final, que es una resurrección que viene codificada en las escrituras, en los evangelios, pero también en las profecías que habla de unos hombres que en este tiempo van a lograr ese gran resultado. Muy bien, Andrés, qué bueno esta introducción que nos haces a este tema y qué bueno para que no se nos vaya a pasar, porque es muy importante como empezar a darle forma. ¿Existe alguna mecánica que explique este cambio, esta transformación, esta mutación? Nancy, sí, precisamente es lo que acabo de mencionar con relación al sexto impulso, pero definitivamente hay un punto culmen o un núcleo que te permite a ti o nos permite a todos poder conquistar ese resultado que es lo que en algún momento Jesús mencionó en Mateo, cuando él habla de que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono o empiece un proceso de regeneración, el hombre se sentará en el trono, en sus 12 tronos. Ahí hay unas mecánicas que están contenidas al interior del símbolo descrito por Jesús, pero es definitivamente y únicamente el núcleo central de todo este proceso de transformación sustentado en el conocimiento. Bueno, Andrés, entonces, desde esta parte que nos acabas de entregar de esta información, nos da una claridad de cómo es el trabajo que hay que hacer y qué es lo que nosotros como espíritus tenemos que ir transformando para poder llegar a esa mutación. Entonces, me surge una pregunta, o cuando uno escucha el diálogo de Nicodemo con Jesús en cuanto a esa transformación, que hay que volver a nacer de nuevo. Pero entonces la pregunta que me surge es, ¿esta mutación también la pueden hacer los niños y los ancianos? Necesariamente la deben hacer los niños, los ancianos y todos los habitantes de la Tierra. De hecho, la misma Tierra está en un proceso de mutación. Miren que si uno observa los acontecimientos terrestres, geológicos, pues se están dando diferentes en todas partes de la Tierra. Significa que la Tierra también está entrando en un proceso de cambio. Ahí es importante que nosotros entendamos algo y con relación a esta búsqueda que todos tenemos
por comprender. Este planeta Tierra habita dentro de un sistema solar, pero este sistema solar está incluido dentro de un mundo sistémico y ese mundo sistémico contiene 7 sistemas solares. Significa que aquí la dimensión del conocimiento que tenemos del planeta cambia. Y es importante comprender que esto está todo en sincronicidad lo uno con lo otro. Significa que este planeta, para poder avanzar a un tercer día de creación, que es lo que nos enseñan los días de creación, está sujeto a las condiciones tanto del sistema solar como del mundo sistémico, pero también de la galaxia y de la supergalaxia y del universo, todo lo que el Padre en su infinita bondad ha creado dentro de todo este cúmulo infinito y eterno de creaciones. Pero si nosotros lo miramos en esas escalas amplias, que son ya tamaños, dimensiones muy grandes, tenemos que incluir al hombre, porque el hombre está dentro del planeta Tierra. Eso incluye a niños, ancianos y a todos los que habitamos en este planeta Tierra, que tenemos que escalar a un siguiente nivel. Yo les decía ahorita que el núcleo central de este proceso de transformación tiene que ver con el conocimiento. Si ustedes se remiten al sexto impulso, hay una necesidad en el buscador de investigar, de poder profundizar al interior de los conocimientos y poder empezar a aplicar estos conocimientos para que ellos mismos se puedan traducir. Eso significa interpretar, comprender. Y es ahí entonces donde se dan los logros que nosotros como hombres o seres humanos habitantes de la Tierra, estamos hablando de nuevo de niños y de ancianos, pues vamos llegando a un momento de escalar a un siguiente nivel en la comprensión. Eso es lo que se llama hoy el despertar de conciencia y lo que tanto se habla en las diferentes estancias del buscador. Un despertar de conciencia es la llegada de un conocimiento, la profundización en él y la aplicación del mismo para poder que se haga carne, para poder hacerlo vivo. Eso significa traducirlo en inteligencia, en mi propio comportamiento, en mis propias acciones, en mis cambios de hábito, en todo lo que yo traía. Y tú mencionaste ahora el símbolo de Nicodemo, Juan Felipe, cuando tú dices que Nicodemo se acerca a Jesús preguntándole que él enseña una ley viva, él se admira por todo esto que él enseña, pero que no logra comprender lo que significa volver a nacer de nuevo, dado que él tiene una edad ya avanzada. Y en su modelo mental, que es de lo que estamos hablando en el proceso de cambio, en su proceso mental Nicodemo tenía una imagen de este proceso de cambio, de volver al vientre de su madre siendo un adulto, y él no lo podía comprender. Entonces por eso es que él hace la consulta con Jesús Cristo y le pregunta que cómo es que se hace esto. A lo que Jesús responde es: revisando cada uno de los hábitos que tú tienes hoy como hombre, ¿qué puedes mejorar en este proceso? ¿Qué puedes cambiar para tu avance y con esto te puedas impulsar a un siguiente nivel? Fíjate que, para cerrar, el séptimo impulso define con puntualidad qué significa y lo define en sabiduría. Sabiduría no es algo diferente a la aplicación del conocimiento que tenemos, y en esos ejercicios que se van remitiendo en ese sexto impulso se vuelven carne y ahí aparecen los saneamientos espirituales. Eso es a lo que tú te refieres cuando sí, los niños, los ancianos caen en esa condición de mutación. Lo debemos hacer todos por una condición de ley que maneja este planeta, este sistema, este mundo sistémico que está en una escala siguiente, ya preparándose para una escala siguiente de tercer día creador. Andrés, me parece muy, muy importante y muy necesario dar una claridad, porque ahora te escucho hablar de esos días creadores, e incluso rememorando, nosotros fuimos acá a esta niña de Argentina, Verónica, y ella nos hablaba de esos 7 días de creación, y nos has hablado en este diálogo de esos días creadores. Qué bueno poder, digamos, ampliarle un poco más esa información a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, de cómo es
esos 7 días de creación, que estamos en un segundo día de creación ya prácticamente en último impulso para un tercer día de creación. ¿Y a qué se refería Jesús? Si era este día, a ese tercer día, cuando hablaba de ese día de resurrección, o sea, ese tercer día o ese impulso. Qué bueno de pronto darle un poco más de claridad en cuanto a estos días creadores. Claro que sí. Cuando Jesús viene al planeta Tierra, Él empieza a buscar a estos hombres que traían esa codificación espiritual al interior de su corazón, en su alma, en su modelo espiritual, en su estructura espiritual. Porque tengo que remitirme a las palabras anteriores, este planeta no es la única creación del Padre Eterno. Si como punto de partida nosotros tenemos claro esto, eso significa que este planeta que pertenece a un sistema solar, este sistema solar que pertenece a un mundo sistémico, este mundo sistémico que pertenece a una galaxia y así sucesivamente en las escalas amplias de creaciones que el Padre ha hecho, pues ha diseñado unos modelos estructurales para poder avanzar dentro de la inteligencia del Padre. En este día de creación en que nosotros estamos y sobre todo sumergidos en un modelo de quinto impulso, que es un modelo mental, eh, los seres humanos que están al interior de este planeta Tierra tienen una creencia en Dios, pero en la medida en que se amplía el conocimiento y pasamos a un sexto impulso y podemos profundizar de lo que significa esta alma conciencia o esta gran conciencia creadora que ha formado eternidades infinitas de creación, nos va dimensionando la escala de su alma creadora. Y eso nos permite poder ya tener una visión diferente de lo que Dios como Padre Eterno significa para nosotros como humanidades, de acuerdo a la escala que tengamos de comprensión. Entonces, el quinto impulso es un modelo de creencias. Hay muchísimo miedo por el mismo modelo que de alguna forma ha esclavizado el pensamiento de los hombres. Pero los días de creación son diseñados para que el hombre pueda, a través de los mismos impulsos, ir ascendiendo paso a paso, ir avanzando dentro de ellos e ir comprendiendo estas leyes universales que son las fuentes creadoras de lo que acabamos de decir anteriormente, con relación a los mundos sistémicos, a los universos, a las galaxias, a todas estas fuentes creadas por el Padre. Estos impulsos te permiten o nos permiten a todos ir avanzando dentro de los conocimientos y nos van haciendo viva esa verdad. Ahora, si teniendo en cuenta estos dos factores que describen a un quinto impulso como un modelo de creencia, un sexto impulso como un modelo de investigación de los grandes conocimientos o la realidad verdadera, y llegamos a un punto culmen donde es el séptimo impulso que tú acabas de describir como un cierre del tiempo, donde el hombre ya tiene una aplicación, esos saneamientos espirituales que son el resultado del conocimiento. Allí el hombre empieza a prepararse, su modelo mental es diferente, sus acciones son diferentes, sus palabras son diferentes, el conocimiento que tiene acerca de Dios ahora es muy diferente, ya no lo ve tan distante como en el quinto impulso se tenía esa concepción de Dios, ahora se siente vivo en un corazón. Por eso es que cuando Nicodemo, como lo remetías ahorita con el ejemplo, se acerca a Jesús, ellos se admiraban porque Jesús tenía una condición diferente a la que enseñaban el Sanedrín y los sabios o los letrados de ese tiempo, los escribas. Él hablaba una verdad, él enseñaba unas cualidades que eran vivas y que permitían poder con ellas acercarse a Dios. Y eso era lo que admiraba realmente a los hombres que aprendían de su doctrina. Entonces, estos días de creación son un diseño de inteligencias que van escalando al hombre a través de nuevos conocimientos, nuevas aplicaciones, y lo van haciendo uno con Dios, uno con el Padre Eterno. Por eso es que
Esos días de creación permiten al hombre hoy comprender algo que Jesús dijo dentro de los evangelios que quedó heredado para todos nosotros. Y es: mi Padre y yo uno somos, porque es un modelo de conocimientos que te permite ir avanzando, aplicando, viviendo y pudiendo sentir lo que son esas leyes vivas creadoras con las cuales se ha creado todo eso que hemos descrito al principio. Y ahora poder comprender al Padre Eterno como una ley viva dentro de mí es la sabiduría como resultado de unos logros que ya vamos teniendo. Andrés, me llevaste en ese momentico a un viaje de tiempo-espacio. Estamos entonces comprendiendo que esos impulsos, porque ahora lo veíamos de pronto en macro, toda esa creación de los mundos, los planetas, los sistemas, las galaxias, pero en todo lo que en este diálogo que nos acabaste de presentar, ya lo bajaste acá al hombre, o sea que esos impulsos y esos días creadores están dentro de cada uno de nosotros en medio de ese sentir, de ese palpitar del corazón. Sí, siendo que están al interior del corazón, también son unos modelos intelectivos, espirituales, que nos permiten poder reconectarnos con los internos, con los del corazón. Miren que hay una descripción dentro del Evangelio que determina que al final de los tiempos, o sea, ahora, el corazón de muchos se enfriaría. Se enfriaría porque desconocen la ley, porque desconocen estas leyes creadoras que hermanan al hombre con la creación y con el mismo hombre y consigo mismo. Ese mi Padre y yo uno somos es una identidad de luz de la que yo me siento uno con ella, y esa identidad en la luz me permite poderme unificar con Juan Felipe, contigo Nancy, con la mesa de trabajo, con mis cercanos, con la naturaleza, con los animales. Significa que eso que tú acabas de decir con relación a los impulsos del corazón es el conjunto completo y general en el que el hombre está incluido. Es una unidad, tanto al interior de él como por fuera. Y eso es a lo que nos está llamando hoy este séptimo impulso definitivo. Observen cómo está el tiempo. Ayer podía darme cuenta a través de las noticias que ya las grandes potencias están cercando a Moscú, se están acercando Francia, se está acercando Alemania, se está acercando Polonia. ¿Qué significa eso? Que vamos a entrar en un proceso definitivo donde nosotros sí o sí tendremos que hacer un proceso de cambio interno para poder encajar en una siguiente estancia, que es ese tercer día de creación, desde el interior de mi corazón, hacerme uno con esta creación del Padre para poder entrar en esa nueva dimensión donde los hombres son hermanos, donde se respeta la vida, donde no se violenta la ley como se quiere pretender hacer ahora con todos estos movimientos de guerra y de muerte que se están pretendiendo para la tierra. Excelente, Andrés. Esa información, digamos, a mí me da una claridad, porque inicialmente cuando comencé la investigación me daba cuenta que, digamos, en el Antiguo Testamento nos hablaba de una creación, pero esa creación como tal decía que ese Dios creaba los 7 días, pero a que al séptimo descansaba. Entonces ahí hay un gran paradigma en el cual, digamos, yo estaba y que comencé a indagar, y con lo que acabas de decirnos, nos das esa claridad de que es que esa información de los 7 días de creación es para el hombre de la tierra de este tiempo, pero que esos días de creación son en el espíritu. O sea que nosotros estamos transformándonos cada transcurrir de, digamos, de vida que tenemos en un tema que ya tocamos anteriormente con Gabriel, el niño nuevo, en cuanto a la encarnación y reencarnación. Entonces es ese trabajo que hay que hacer cada día en el espíritu, esa transformación, esa mutación, volver a recordar todo esto
que hablabas y que estamos retomando de Nicodemo hablando con Jesús, esa transformación. Entonces, mi pregunta siguiente sería, ¿todas las personas pueden mutar y ahí hay personas que de pronto no logran hacer ese trabajo? Cuando tú mencionas en una primera instancia sobre los 7 días, los 7 días en los que aparecen en el Génesis, es importante que para el buscador que necesita comprender esto, como lo hemos necesitado todos, eh, poder comprender de que la información que está en esta primera parte del Antiguo Testamento es una información que está muy incompleta, porque tendríamos que devolvernos un poquitico con relación al tema de la estructura de la creación del Padre Eterno. Si este planeta Tierra está contenido dentro de este sistema solar y a su vez, como lo hemos descrito en el mundo sistémico, la galaxia, significa que hay conocimientos, hay conciencias, hay inteligencias superiores a la nuestra, por supuesto, porque si nosotros reevaluamos lo que estamos hablando sobre los impulsos y comprendemos que la humanidad casi en su totalidad está en un quinto impulso donde se cree, tenemos que hacer un stop, hacer una revisión. Y ahí es donde aparece esa definición que se utiliza tanto, ese despertar de conciencia, esa necesidad de poder entender esto. Los días de creación fueron entregados por estos hombres a los cuales nosotros pertenecemos en un cúmulo de creaciones que pertenecen a este mundo sistémico que se conoce como las Pléyades. Nosotros hacemos parte de 7 cinturones donde está nuestro sistema solar y este mundo sistémico se conoce como las Pléyades dentro de la creación de esta galaxia. Y estos hombres son quienes realmente han transmitido esta información que viene históricamente siendo descrita a través de los tiempos, hace 12.000 años, desde Enoc, y a través de los antiguos profetas, mensajeros, y hoy vamos finalizando los tiempos con las enseñanzas bíblicas. Estos conocimientos no son terrestres. Se dice que la Biblia fue redactada desde el mismo Padre, desde el mismo Dios, pero han habido muchos momentos donde la Biblia ha sido utilizada en favor de reyes, de obispos o de la misma iglesia y han sido manipulados ciertos fragmentos que son definitivos para poderlos comprender. Entonces, en el momento en que nosotros entendemos estas creaciones del Padre, entendemos que existen inteligencias superiores a la nuestra y que estos conocimientos que se entregan como los 7 días de creación no son humanos, sino que son una ayuda que se le entrega a los hombres terrestres para que puedan salir de este quinto impulso, poder transitar a un sexto impulso, que es penetrar dentro de estos conocimientos de la realidad verdadera, poder hacerlo Dios y poder avanzar a un séptimo impulso que le permite al contener todo este conocimiento, que lo haga un mejor ser humano. Ahí nosotros estamos viendo una mano amiga, una mano hermana, una ayuda por parte de estas hermandades que están ayudando al planeta para que esto sea así. Entonces, cuando tú decías al principio que dice que en el séptimo día Dios descansa, ahí hay una contradicción porque definitivamente Jesús Cristo dice, mi Padre y yo aún trabajamos, porque estas creaciones no se detienen en un séptimo día de creación, son eternas, son infinitas y las creaciones continúan. Estas escalas de inteligencia son tan especiales, son tan hermosamente inteligentes que en la medida en que nosotros vamos escalando a un tercer día de creación, podemos avanzar en los prototipos intelectivos que permiten poder crear nuestras propias creaciones vivas, con base en el conocimiento de la ley. Lo que se enseña hoy como avances de tecnología, como la inteligencia artificial, la clonación y todas estas cosas, son estancias de conocimiento relacionadas con la razón del quinto impulso que tienen aproximadamente 1.800 millones, hago un aproximado, de años de atraso. Estamos supremamente atrasados en conocimientos
Y son los días de creación los que nos permiten poder visualizar las condiciones intelectivas en las cuales nos estamos dirigiendo. Pero miren una cosa, Pablo de Tarso es muy puntual cuando él dice, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Esto significa que esos 1000 y tantos millones de años que tenemos de atraso son en un abrir y cerrar de ojos con el conocimiento de los impulsos y con el conocimiento de los días de creación abiertos, los ojos para poder entender, visualizar y podernos encajar dentro de esta realidad verdadera que nos va conduciendo paso a paso a la nueva verdad de lo que realmente somos como hombres universales, no solo como hombres terrestres, siendo que habitamos en un planeta que se llama la Tierra, pero somos realmente hombres universales que caminan a través de los días de creación y que un día, como lo dice el 6º día de creación, llegaremos a desprendernos de una matriz orgánica y podremos ser entonces un sol, así como cada mañana cuando nosotros observamos el amanecer y vemos estos soles hermosos, estos amaneceres hermosos, estas condiciones son leyes vivas contenidas en hombres que ya tienen tallas muchísimo más avanzadas de conciencia, de inteligencia, de amor, de la que nosotros estamos empezando a comprender, tanto con los días como los impulsos, los días de creación. Maravilloso toda esa información que nos has entregado, Andrés. Queremos sacar un espacio para poderlos saludar a todos los que se conectan, porque la verdad, la familia La Voz de los Corazones ha sido muy fiel porque si nos colocamos a ver, son muy constantes nuestros hermanos de México, Estados Unidos, Panamá, Chile, Argentina, de acá de Colombia, San Pedro. O sea, tenemos mucha audiencia que es muy fiel y que cada 8 días se conecta con nosotros a poder resonar y alimentar sus espíritus. La verdad, muchas gracias por esa fidelidad y por esa entrega que cada uno se dedica a ese tiempo-espacio de todos los sábados. Bienvenidos a todos los que llegaron tarde y están ahí conectaditos con este tema tan maravilloso. Nuevamente el equipo de La Voz de los Corazones salió a las calles, esta vez con este tema de la mutación. Los invitamos a que escuchen los testimonios de estas personas. Buenos días a todos los televidentes de La Voz de los Corazones. Felipe, Nancy, qué programa tan especial. Es invitado, maravilloso Andrés, un abrazo de corazón. Nos encontramos hoy en el departamento antioqueño, preguntándole a la gente del campo qué comprenden sobre mutación, resurrección. Vamos a escuchar esa sabiduría de esos corazoncitos que están constantemente en contacto con la naturaleza, con los animales, con la creación. ¿Qué comprenden sobre el tema mutación, resurrección? Acompáñenme. Bueno, y seguimos acá en La Voz de los Corazones preguntándole a esos trabajadores de la tierra, los labradores de la tierra, esos que nos han enseñado tanto de cómo debemos tener esa conexión con la naturaleza. Nos encontramos acá con don Sergio. Don Sergio, buenas tardes, estamos en La Voz de los Corazones. Buenas. Y estamos preguntándole a todos los invitados qué comprenden por el tema mutación, resurrección, que es el tema que estamos trabajando hoy en la mesa de La Voz de los Corazones. Pues los animales que se convierten en otra clase de animales. Por ejemplo, como el culebrí. El del culebrí sale la mariposa, se vuelve un culebrí. La mariposa. Sí, señor. Bueno, hay un gusano que se vuelve... hay gusanos que se vuelven mariposas. Sí. También los he visto. Sí. Bueno, y luego hay un árbol que supuestamente no me acuerdo cómo se llama. Sí. Y la raíz se vuelve una piedra. ¿Se vuelve una piedra? Sí, es una piedra. ¿Todo eso lo relaciona usted con el tema de mutación? Sí, claro que sí. Ah, bueno, en serio, muchísimas gracias pues por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Y le agradecemos mucho pues por todo lo que nos enseña acá en el campo. Sí, gracias. Bueno, seguimos con más entrevistas acá en La Voz de los Corazones. Bueno, y nos encontramos en estos momentos con Lorena Rueda Monsalve. Le vamos a hacer la pregunta del día de hoy.
Lorena, ¿qué comprendes por el término mutación o resurrección? Bueno, yo siento que desde mi punto de vista, a llevarlo a lo espiritual, son como cambios que hacemos cada día para mejorar como personas, con nuestras familias, nuestros amigos, lo que tenemos a nuestro alrededor, los animales, es todo eso como para mejorar cada día como persona. Me encanta esa respuesta, qué rico poder escuchar ese corazoncito acá en La Voz de los Corazones. Vamos a ver qué más piensa la gente de qué es mutación, resurrección. Bueno, y seguimos acá, estoy con Santiago Gómez, un invitado más de La Voz de los Corazones, hoy con la pregunta del día, mutación, resurrección. Santi, ¿qué entiendes por el término mutación o resurrección? Bueno, pues primero que todo, buenos días. Pues no sé, tal vez mi perspectiva sobre esa idea es como tratar de evolucionar a esas ideas que tal vez nos arraigaron desde pequeños. Sí. Tal vez, no sé, con el ejemplo que dices ahora, el hecho de fumar, el hecho de tal vez dejar esa perspectiva machista que tal vez la sociedad nos arraigó. Y sí, es como ese punto, tratar de evolucionar y tratar de adaptar nuevas ideas que la sociedad nos impone. Qué bien, qué interesante todos estos puntos de vista y sigamos más en La Voz de los Corazones. Y este tema de la mutación es algo que no nos han enseñado, pero qué bueno que en este programa y la claridad que Andrés nos está dando nos va a impulsar para que esta mutación sea un cambio y una transformación para cada uno de nosotros. Andrés, dando continuidad a lo que nos estabas, el diálogo en el cual estábamos ahora, que nos contabas, e incluso yo me voy a rememorar que nunca hemos estado solos, porque siempre han dejado ese legado, ese mensaje a través de esos mensajes y mensajeros, profetas, digamos Jesús, que siempre hablaba por parábolas. Entonces ahora vemos estos acontecimientos, o sea, que acá en nuestro planeta pasa algo, sucede algo y la gente lo sabe. ¿Cómo podríamos nosotros ver que el planeta, este sistema, está en ese cambio y esa transformación? Bueno, la misma naturaleza lo está manifestando, la misma extinción de las especies, la misma desaparición de bosques enteros de kilómetros y kilómetros, los mismos cambios climáticos donde sitios que eran nevados ahora ya están de alguna forma desvaneciéndose, y todos estos cambios naturales que podemos observar simplemente con teclear o googlear la información. Pero también lo podemos entender con nuestra propia necesidad de cambio. Hay algo que está sucediendo en nosotros y es una necesidad de poder comprender qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos mejorarnos. Si ustedes observan la gran cantidad de información acerca de cómo mejorar la salud, cómo alimentarse de forma más sana, recomendaciones de muchos libros, aparición de muchas personas enseñando estos conocimientos a nivel de Latinoamérica, para el mundo. Eso significa que nos estamos adentrando en una nueva dimensión de conciencia, en una necesidad de mejoría. Ahora Juan Felipe, en la pregunta anterior, cerró con una inquietud que no resolví, y era si habían personas que no lograrían este proceso de transformación, y eso está muy, muy conectado con lo que me acabas, o con lo que acabas de puntualizar, y es definitivamente remitirnos al conocimiento de las Escrituras cuando dice que nadie al final de los tiempos se va a quedar sin saber que existe un proceso de transformación y de cambio, pero no todos lo van a querer asumir o con responsabilidad aceptar. La transformación en este proceso que acabas de mencionar con relación al plano terrestre es una opción, es una elección, es una necesidad que se tiene por dentro de cambiar, de mejorar.
Y definitivamente quienes con el conocimiento que se está entregando de los días de creación, sus impulsos, no asuman esta responsabilidad de cambio y sigan en un proceso de violentar la ley, de asesinar la vida, de destruir la naturaleza, de violentar su propio espíritu, porque se violenta el espíritu cuando yo realizo ejercicios o prácticas que no son saneamientos espirituales, sino por el contrario degradan mi espíritu. Si yo siendo consciente de que el impulso del sexto impulso al séptimo impulso lo puedo obtener con la aplicación del conocimiento, pero a través de mis 5 sentidos, estoy llevando como memorias a mi espíritu información que sea retrasante, negativa, que te contenga sensaciones que me produzcan miedo o un placer como el que ya conocemos tiene la pornografía y todo este material que hay por todas partes en la tierra, seguramente entonces no voy a poder cumplir con esa medida. Apocalipsis 21 es muy exacto cuando dice, Apocalipsis 21:17, para que lo busquemos, que hay una medida nueva en el hombre y los días de creación lo exponen. El primer día y el segundo día son hombres o somos hombres iniciales en procesos de aprendizaje. Pero a partir del tercer día empiezan unas nuevas medidas del hombre. Apocalipsis 21:17 los llama ángeles. Significa que a partir del tercero y cuarto día los hombres tienen una medida de ángel. Y esa medida no es medida de hombre común. Y esa medida se obtiene es precisamente por una necesidad, por una voluntad, por una disciplina de querer escalar dentro de estos días. Y esa definiría entonces ese cierre que Juan Felipe ahorita puntualizaba exacto, cuando se dice, habrán personas que no pueden pasar. Definitivamente quienes recibiendo estos conocimientos y decidan seguir violando sus propias leyes creadas, en las cuales están incluidos como creación, pues no van a tener la posibilidad de avanzar a esa siguiente estancia. Solamente quienes en ese despertar de conciencia, por voluntad, decidan hacer ese proceso de transformación, de regeneración, de mutación, van a ser esos exponentes definitivos de lo que significa realmente una resurrección o un tercer día creado. Excelente, mi hermano Andrés. Y tocaste algo muy importante en esta parte de Apocalipsis, donde se está buscando esa medida de ángel, y que esa medida de ángel, en una de las entregas que nos dio Gabriel Mauricio, nos hablaba de que el ángel es el que haga esa transformación y que esté conectado a todo lo que, digamos, el Cristo que se está generando en cada uno de nosotros, el que haga la transformación, que haga esa mutación, esa conexión que tiene que haber en cada uno de nosotros. Y que, como nos acabas de aclarar, hay unos que no van a recibir esta información, pero no lo van a lograr realizar internamente como debe de ser. Entonces, es algo muy maravilloso, donde uno siempre tiene que estar como centrado en todo lo que nos viene entregando para que nosotros hagamos esa mutación, poder lograr esa transformación, y que cada uno lo puede hacer, porque cada uno tiene esa fuerza dentro de su corazón, que muchos paradigmas que nos han mostrado en el mundo o mucha información que traemos nosotros como cultura han hecho que eso o hacernos ver como algo que no significamos nada y todo esto, pero ahí está esa fuerza y que lo podemos hacer. Por esto, toda esta información que va llegando a todos estos programas va entregándonos herramientas y semillas como para que nosotros vamos haciendo ese trabajo y que surja desde el corazón de cada uno de nosotros, porque es que esa fuerza está dentro de cada uno, en el nodo sinusal, en esa chispa de luz. Entonces, me surge también una pregunta acerca de lo que, digamos, en estos días veía las llamaradas solares que están llegando a Sudamérica y lo que se habla tanto en el mundo del fenómeno del niño. ¿Esto tiene que ver algo también con la mutación? Por supuesto que sí, estos fenómenos, entre comillas, fenómenos, son adaptaciones
físicas que tiene el planeta Tierra y el sistema solar para poder encajar en una nueva estancia, así como el planeta Tierra está determinado dentro de la ley que lo rige a él pasar a un tercer día de creación, así también el mundo sistémico, así también la galaxia, así también todas estas creaciones del Padre Eterno continúan un proceso de ascenso. Todo está conectado lo uno con lo otro. Por lo tanto, estas llamaradas solares o estas fuerzas emitidas por el Sol no son nada diferente a un nuevo modelo de vibración que está empezando a recibir la Tierra de tercer día creado. El Sol está emitiendo unas pulsaciones, unas palpitaciones como ser vivo, como hombre universal que es, de las cuales está generando unas condiciones hoy que podemos percibir, sentir y que estamos empezando a asimilar. Y si ustedes observan, físicamente nosotros estamos teniendo unas condiciones diferentes, estamos teniendo dolor en los huesos, estamos sintiendo ansiedad, estamos tal vez sintiendo dolores de cabeza, estrés. Hay unas condiciones físicas. Es precisamente lo que el cuerpo está empezando a asimilar como una nueva dimensión de tercer día creador, donde nosotros nos estamos adaptando a una nueva vibración, a una nueva energía, a una nueva palpitación y empezamos a conectarnos realmente con estas fuerzas vivas que son leyes. En el hombre del quinto impulso, estas conexiones con la matriz viva de la creación son muy distantes. Por eso le remití a la enseñanza del Evangelio. Corazón de muchos se enfriará al final de los tiempos, pero tú tocaste ahorita el nodo sinusal. Significa que ese sol que está en el corazón, que mide un aproximado de 3 milímetros, es muy pequeño, un día será al tamaño de ese gran sol que está en un sexto día de creación. Pero tenemos que atravesar por unos procesos de avance, de desarrollo, de crecimiento que nos permitan llegar a esas estancias. Por eso el sol también, con esa fuerza viva, está impulsándonos y ayudándonos a que nos hagamos uno con esta creación de tercer día de creación. Andrés, me parece muy maravillosa toda esta información que nos has entregado en todo el transcurso del programa. Y ahora hablabas y tocabas la parte, digamos, física, la parte de nuestro cuerpo. En este momento nosotros vemos y sentimos que hay mucho dolor, mucha enfermedad, y a veces nos vamos como a ese extremo de por qué me pasan estas cosas, qué pesar de mí, me duele, pues hablándolo coloquialmente, me duele hasta el pelo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder ver esa parte física de enfermedad y de dolor? ¿Cómo verla, o sea, cómo poder cambiar, digámoslo así, ese pensamiento de que ese dolor que estoy sintiendo o esa enfermedad que tengo en el momento, cómo puedo verla en esa transformación, en esa mutación? Esa condición que tú estás remitiendo con relación a los estados físicos que tenemos hoy que enfrentar los seres humanos tiene una condición de ley que hemos obviado por mucho tiempo, pero es precisamente por el desconocimiento de ellas o de ella, de la ley. Hay una ley que rige la creación del Padre en su modelo de vida, y es la causa genera un efecto. Significa esto que si dentro de mis prácticas vivas, mis hábitos no son saludables, pues seguramente el resultado que yo voy a tener hoy, pues no va a ser saludable, sino que voy a estar cargado de enfermedad. Ese sería un punto de partida. Causa, efecto. Lo que yo haga para conmigo, para con mi salud, para con mi vida, para con mi inteligencia, para con mis seres cercanos, pues va a tener entonces un efecto. Lo segundo es que estos cambios son necesarios precisamente porque hemos estado por muchísimo tiempo esclavos de un modelo mental de quinto impulso, donde hemos condicionado unas prácticas que para nosotros son normales, causa-efecto, y ellas han llevado a estos procesos de dolor, a estos procesos de enfermedad.
Vuelvo y repito, por desconocimiento de la ley. Pero todo cambia, como dice Pablo en un abrir y cerrar de ojos, con el conocimiento de la realidad verdadera. Ahí se incluye un conjunto de muchos elementos. Principalmente yo destacaría, porque Jesús es el espíritu de la profecía, ahí podría incluir yo las profecías, pero también podría incluir todos los conocimientos que han sido legados por los profetas y por los hombres que han transmitido esta información en favor de la ayuda y desarrollo espiritual de todos nosotros. Comprender que cuando yo entro a esa dimensión de conocimientos de la realidad verdadera y empiezo a tener unos nuevos hábitos, todas estas causas que generaban estos efectos empiezan a alivianarse. Por eso dice el sexto impulso que hay un conocimiento de la realidad verdadera, unos primeros ejercicios y unos saneamientos espirituales que se reflejan de forma física. Entonces, por ello es tan importante el conocimiento de estas leyes, el conocimiento que nos ha transmitido para poder avanzar, pero sobre todo y más importante es la aplicación de los mismos, porque ellos nos van conduciendo realmente a la salud. Miren que a la salud, a la paz, al amor, a la armonía y todos estos valores que son tan espirituales. Miren que el resultado definitivo de poder pasar de este séptimo impulso, que es la aplicación viva de todos estos conocimientos, a un tercer día de creación, se puede remitir en una sola definición, que es uno de los mayores logros, uno de los mayores premios que cualquier hombre, con las condiciones que hemos tenido, puede llegar a alcanzar. Se llama la inmortalidad. Por eso tú lo decías, Juan, ahorita cuando hablabas del diálogo que tuviste con Gabriel con relación, y que ustedes como mesa de trabajo tuvieron, con relación a estos modelos de inteligencia que son ángeles. Porque estos hombres ya entendieron este proceso y nosotros estamos entendiendo este proceso y vamos a pasar a un tercer día de creación donde las dimensiones de inteligencia del Padre, de las leyes, de las fuentes de creación, de lo que nosotros somos como seres vivos, partes de una creación viva, de lo que nosotros somos como hijos de Dios, como luz, tenemos como condición, como dotes que no habíamos conocido al día de hoy. Pero es entonces en el tercer día de creación, en su primer impulso, como empezamos a conocer todos estos valores de las grandes inteligencias de las cuales somos herederos por ser raza crística, por ser código genético crístico, porque esto va al interior nuestro. Toda esta información que nosotros hemos estado hablando está dentro de nosotros. Ustedes lo mencionaron ahorita hace un ratito cuando se remitían al corazón, pero también a la parte genética, porque nosotros estamos diseñados en una estructura que no es terrestre, que viene de estos grandes tronos y potestades que han ido creando humanidades y que han ido poniendo y que han ido administrando en las diferentes estancias para que ellos un día lleguen a ser lo que todos ellos como Dios, como Padre eterno y como potestades son. Pero es solamente a través del conocimiento de las leyes que ellos han entregado quienes nos facultan un día a liberarnos de todo eso que tú decías ahorita, Nancy, de esa esclavitud de la enfermedad, del dolor y de todo esto. Esto nos liberta, nos lleva a una siguiente estancia que es una libertad plena de espíritu, donde los hombres se hermanan de nuevo con el Padre, con la creación, con la vida. Y esto es algo muy hermoso. Los días de creación son unas estancias hermosísimas de conocimientos que facultan al hombre de lo que es como hijo de Dios. Andrés, la verdad, muchas gracias porque nos da una claridad bastante grande. Entonces yo me voy también a lo que comprendí, porque por eso hacía la pregunta del dolor y de la enfermedad. Entonces no es escudarnos en que hay un dolor y una enfermedad, entonces yo sigo porque es una mutación. O sea, yo debo hacer un trabajo interior y ahí es donde está mi responsabilidad de yo poder avanzar en esos días creadores, porque no me puedo quedar ahí en ese dolor o en esa enfermedad, sino que debo dar ese paso
a ese tercer día creador. Entonces, pues lo que te comprendí es esa parte, porque sería muy fácil yo decir, no, pues yo tengo una enfermedad y me voy a quedar ahí porque sé que estoy mutando y no asumo ninguna responsabilidad. O sea, la responsabilidad es de yo poder comprender esa vivencia en ese momento y poder impulsarme para poder llegar a ese tercer día creador y poder diferenciar entre cuando nos decían que hay que aprender con amor o con dolor, pero es poder yo salir o sea, salir de esa parte. Eso te comprendí. Por supuesto que sí. Por eso yo les decía al principio que este proceso de mutación se debe anhelar. Es un cambio que va conduciendo a través de unas escalas de inteligencia a la excelencia. El hombre está diseñado desde las fuentes, como lo dijo Jesús, mi Padre es perfecto, sed como Él. Allá en esa perfección es la excelencia y el hombre está diseñado con base en esos arquetipos o con esas estructuras genéticas en la excelencia, sino que aquí bajo el modelo de quinto impulso el hombre se ha mediocrizado y valga la palabra, se ha vuelto mediocre. Esa condición de la ley del menor esfuerzo es lo que predomina en la tierra y ahora todo es fácil. Miren que los vehículos ahora vienen con toda una cantidad de elementos que facilitan. Ya no tienes ni siquiera que conducirlos, no tienes que preocuparte por mover una caja de cambios, ya los controles, los celulares pueden hacerte absolutamente todo, el Internet de las cosas. Significa que ya no hay una necesidad de moverse, de avanzar, de crecer. Eso es lo que ha hecho daño en el hombre. La necesidad de cambiarse, o la necesidad de mejorarse es lo que realmente hace que nosotros hagamos un proceso de transformación. Y allí es donde nosotros entramos en ese reencuentro con estas leyes que nos dicen, tienes que hacer un esfuerzo. Solo los mejores, cuando nos vamos a Apocalipsis 21:17, que hay una medida de ángel, está convocando a los mejores de toda la tierra. Ya no pasan a representar una sola nación, sino a los mejores de toda la tierra, que tengan un anhelo tan ferviente, de tanto fuego en su corazón, que hagan lo que tengan que hacer para ser excelentes. Y hay unas mecánicas que hemos venido trabajando a través del programa. Hay 5 sentidos, y los 5 sentidos, nuestra vista, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro oído, recopilan toda la información a nuestros 7 discos memoria o a nuestro espíritu, que estoy llevando yo a mi espíritu para poder ser excelente. Pero estas fuerzas del espíritu conllevan a una fuerza superior, que es la del alma. Ya empieza a haber una conexión espíritu-alma que se da solo por el resultado del trabajo. Y esa conexión con el alma es poder llegar a ese punto donde Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos, que es una condición de perfección donde yo ya tengo un diálogo con mi propia conciencia, con mi propia alma, y yo puedo ya llegar a estancias superiores de inteligencia que hombre alguno, bajo el modelo de quinto impulso, nunca ha podido conocer ni jamás los podrá conocer en esa estancia, porque ahí se mediocrizó el hombre, porque allí no hay inteligencia, porque allí rige la ley del menor esfuerzo, porque allí todo es natural, porque allí se vale cualquier cosa. Violentar la ley no importa, eso es natural. No es natural, violentar la ley no lo es, porque si no el sol no saldría en la mañana y se ocultaría en la tarde, porque si no la cascada no caería por el flujo de su caída, sino que iría en contra, al reversa, o podría devolverse e ir porque se podría hacer. Eso nos demuestra naturalmente de que mi composición está basada en leyes y que si mi corazón decide hoy darse un descanso, pues yo muero. Él no puede violentar la ley porque él tiene un ciclo de tiempo que viene preestablecido en mí para palpitar durante ese tiempo y darme la vida y el aliento para yo poder trabajar, para poder construir mi propia excelencia. Entonces miren cómo en la forma naturales, las composiciones anatómicas de mi propio cuerpo demuestran que la ley no está para abrogarse, no está para violentarse, y que si yo cumplo con toda ley,
pues entonces por ese esfuerzo y por esa voluntad yo podré encajar en un tercer día de creación donde solo los mejores, los excelentes, pueden habitar. Andrés, excelente esta información y queda uno más claro de cómo viene ese funcionamiento y cómo nosotros lo podemos aplicar. Es que esta información la puede aplicar cualquiera de las personas y que todo lo que, digamos, Jesús nos mostraba era para la aplicación de este tiempo, porque muchas veces, digamos, inclusive los apóstoles en aquel tiempo no lo entendían, pero que ahorita ya nos estamos dando cuenta cómo funciona y que siempre hay que estar apercibido, como decías, a través de esos 5 sentidos de qué información nos está llegando para que nosotros podamos hacer el trabajo. Entonces estar muy conectados con lo que realmente debe de ser. Muchas gracias, Andrés, por esta información, y me queda muy claro porque trae algunos paradigmas y algunas situaciones que uno no entendía bien, pero que ahorita con esta información queda uno más contento, más claro de cómo debe de ser, y que yo no me debo quedar con esta información. En la medida que yo la haga viva en mi vida, voy a replicarlo a los demás, porque de eso es que, digamos, estamos viniendo, o he venido yo a este planeta. Como decía Jesús, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Entonces es muy claro que desde esta parte, toda la transformación y toda la mutación que yo voy teniendo día a día, segundo a segundo, siempre estar apercibido de toda la información que me llegue, en la medida que yo vaya haciendo ese cambio, irlo replicando a todo aquel que lo necesite. Entonces es de mucha alegría todo esto que nos acabas de entregar en esta última parte, y bueno, muchas gracias por esto. También, como saben ustedes, La Voz de los Corazones, nos encontramos acá en la ciudad de Medellín, nuestra sede para las personas que deseen acercarse a los grupos de estudio donde recibimos esta información. Ya la dirección de nosotros es carrera 78A, número 4894, sector La Floresta. También tenemos un número de celular que es el 321-870-7814, donde de pronto pueden comunicarse, pueden entregar, digamos, sus preguntas o digamos, plantear temas de los cuales podemos hacer el trabajo de investigación para cualquiera que lo necesite. Nuestros grupos de estudio son los días miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche y los días jueves de 3 a 5 de la tarde, para que de pronto tengan eso presente, lapicerito, una hojita, y tengan esa información clara de los grupos de estudio en la semana aquí en la ciudad de Medellín. Andrés, toda esta información que nos has dado, de toda esa sabiduría que nos has compartido, me parece maravillosa, pero qué rico poder sintetizar con un mensaje así que quede grabado en todos los corazones de nuestra familia, de La Voz de los Corazones, sobre el tema que tratamos el día de hoy. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por la invitación, por hacerme parte de este programa que es tan valioso para quienes estamos buscando respuestas de este tiempo y de lo que somos como hijos de Dios en la tierra. Cerrar diciendo a todos que les agradezco muchísimo, a todos quienes están al interior del programa, viéndolo en el canal de YouTube y en sus diferentes redes sociales, porque los felicito, porque son buscadores de la excelencia, de las grandes verdades que el hombre va a descubrir en este tiempo y que está empezando a encarnar para ser ese hombre que está descrito en las profecías como ese niño nuevo, como ese hombre nuevo, como ese mutante hacia la excelencia, como ese hombre que encarna un cuerpo limpio, un corazón puro, una mente llena de conocimientos por conocimiento de la ley. Decirles que se acercan días muy hermosos, un cielo nuevo y una nueva tierra viene para toda la tierra. Y que antes de que esto suceda, primero finalizará todo lo que nosotros hemos conocido
en la Tierra como modelo intelectivo y como sistema, dado que este sistema finaliza su tiempo por no tener las condiciones de inteligencia, de amor y de respeto hacia la vida, que son leyes creadoras que mueven el corazón de este planeta Tierra. Gracias a todos por escuchar, por aprender, por poner la voluntad en favor de su propio desarrollo espiritual, intelectivo y físico. Y les envío desde esta pequeña ciudad un gran abrazo de corazón a cada uno de ustedes y decirles que adelante. Falta muy poco tiempo para los grandes momentos históricos que los profetas dijeron que ningún ojo pudo ver, pero que nosotros seremos testigos de este proceso de cambio, de transformación que para la tierra está heredado por orden del Padre Altísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés, por permitirnos y tener este tiempo, espacio de tanto conocimiento y aprendizaje, y aún más todas las herramientas que nos deja para poder nosotros hacer ese trabajo interior. Mi reflexión, porque qué rico también poder dejar en sus corazones plasmado toda esta sabiduría, y me voy a rememorar este diálogo donde nos dice, para mí es la esperanza que queda acá en el hombre de la Reina del Sur. No perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible, por la de marchar en el camino de la falsa fe, solo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la corona de la vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando, por ley, el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revestidos con alas de eterno fulgor, sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado. Cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. Para este tercer día creador. Maravilloso. Felipe, ¿qué reflexión te deja este programa que tuvimos el día de hoy con este invitado que nos deja tantas herramientas? Bueno, primero que todo darle las gracias a Andrés por la disposición y su tiempo, y que próximos días estaremos de nuevo con él con otro tema de suma importancia para nosotros. Entonces me siento muy contento y aclaré mucha información de lo que tiene que hacer uno como espíritu, y que en esa medida que hagamos esa transformación y esa mutación, vamos encaminados por lo que realmente es, muriendo, digamos, a ese hombre viejo. En este caso, si somos, nos enojamos con facilidad, si somos groseros, si de alguna manera actuamos como no debe de ser. Entonces la invitación es a eso, a que cada uno sabe qué transformación tiene que hacer en sus vidas, y que en esa medida irla replicando a todo aquel que lo necesite, porque es que a eso vinimos, a ayudar a todo aquel que lo necesite, y de una manera muy simple, con palabras, con un abrazo, siempre con acciones que surjan desde el corazón, que es lo que nos va a dar esa partida para que llegue este tercer día que tanto se ha hablado, que es esa transformación, esa mutación. Felipe, muchas gracias, y quedas nuevamente invitado cuando quieras acompañarnos acá en la mesa de trabajo de la Voz de los Corazones. Y Andrés, con toda esta información y esta sabiduría que nos has entregado, cuéntanos dónde podemos encontrar más información. Bueno, claro que sí. Vengo trabajando en un canal de YouTube y esa es una ventanita que utilizo para poder entregar las herramientas del desarrollo intelectivo espiritual, que se llaman las superciencias para el intelecto espiritual. El canal está en YouTube,
se llama El Supremo Palpitar. Y bueno, allí está a disposición para que todos los buscadores puedan comprender un poco más en esta búsqueda lo que significamos como creaciones vivas del Padre y cuáles son nuestras fuerzas y autoridades como seres creados por estas leyes eternas, como hijos de hombre. Andrés, entonces, muchas gracias nuevamente y a toda nuestra audiencia y a toda nuestra familia, La Voz de los Corazones, agradecer por su fidelidad y los esperamos dentro de 8 días en nuestra cita habitual. Muchas gracias. Somos la voz de los corazones, hijos del sol, con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor, nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo el universo danza. Entregamos desde adentro el palpitar que es puro alimento. Nos invita a sonreír, nos llama a ser feliz. Luz sin fin, la voz de los corazones. Es la hora del decir, del enseñar, del llamar, de la protección. Es la hora de Dios, porque somos la